Bueno, en este siguiente trabajo presentaremos los 4 lóbulos cerebrales en una imagen en 3D y nuestro grupo está compuesto por Camila Ojeda, Diego Álvarez y quien les habla, Bárbara González. Bueno, yo les presentaré el lóbulo frontal. En el encéfalo humano, los lóbulos frontales son los mayores de todos, ya que ocupan aproximadamente un tercio de toda la corteza cerebral. En aspectos generales, las funciones del lóbulo frontal son todas aquellas que atribuimos exclusivamente a los seres racionales, con conductas basadas en estrategias complejas. Este lóbulo es el más moderno, ya que solamente lo poseen de forma desarrollada los animales más complejos, como los vertebrados y en especial los homínidos. Lo más importante de este lóbulo se basa en que en ellos se generan los pensamientos racionales y a su vez tiene influencia emocional por las conexiones existentes con el sistema límbico, ya que es capaz de suspender estos impulsos para seguir planes elaborados y optar a conseguir objetivos a corto y largo plazo, produciendo por cada hemisferio que sirve para convertir la información sobre el entorno en materia a partir de la cual decidir lo que se hace y diseñar un plan de acción para intervenir sobre lo que nos rodea. Además, este lóbulo es el encargado de controlar la mayoría de las capacidades relacionadas con la personalidad y la conducta de las personas. Este se divide en 3 áreas funcionales: el área motora, que proyecta el movimiento que realizan las extremidades y movimientos faciales; el área premotora, que incluye la elección y ejecución del movimiento; y el área prefrontal, el cual controla los procesos cognitivos para que los movimientos y comportamientos y conductas que se vayan a realizar sean apropiadas al contexto. A nivel anatómico, el lóbulo frontal va desde la zona de la frente, o sea, la parte más interior del cerebro, hasta por un lado de la fisura de Rolando y por otro lado la fisura de Silvio. En la fisura de Rolando es básicamente la frontera entre el lúpulo y el parietal, situado en la parte superior del cerebro. Las principales funciones del lóbulo frontal son permitir el lenguaje, la solución de problemas, hacer posible la planificación y reprimir impulsos, regulando la motivación y la búsqueda de la recompensa. De hecho, la mayoría de las neuronas sensibles a la dopamina del cerebro se encuentran en el lóbulo frontal. Además, tiene la función de controlar movimientos musculares, tanto voluntarios como involuntarios. Si bien en esta función participan muchas regiones cerebrales distintas, el lóbulo frontal es esencial para acciones como el desplazamiento, levantar objetos, mantener el corazón latiendo, respirar, hacer posible el desarrollo de expresiones faciales y más. Además, permite la imaginación, ya que produce el pensamiento de ideas abstractas, o sea, proyecta imágenes en nuestra imaginación. Produce la memoria, además de permitir la memoria de trabajo, que es la capacidad que tenemos las personas de mantener una información en la mente para poder utilizarla mientras estamos realizando alguna tarea. Otra función que tiene es el que permite el aprendizaje, es decir, la adquisición y almacenamiento de nueva información. Propicia la inteligencia emocional, que detecta emociones en las otras personas, ya sea por lo que nos dicen o por las expresiones faciales que detectamos en ellos, siendo responsable también de la empatía. Además, procesa y colabora con otras regiones del cerebro para recibir y procesar la información que viene del sentido del olfato. Las consecuencias de un daño en este lóbulo, como en un accidente en donde existen golpes severos en el cráneo, puede ocasionar un cambio radical en la conducta del sujeto, pudiendo provocar la pérdida de la capacidad de controlar u orientar sus movimientos y comportamientos. Por ejemplo, cambiando de un sujeto maduro y puntual a una persona conflictiva con problemas para seguir un plan. Bueno, yo les voy a hablar sobre el lóbulo parietal. Este está situado bajo el hueso craneal que le da el nombre, y también se ubica entre el lóbulo frontal y occipital y por encima del temporal. Esta función juega un papel importante, especialmente en las 3 clases de procesos: la integración y el procesamiento de la información sensorial proveniente de diferentes canales, el procesamiento de la información simbólica, en la que se incluyen los procesos relacionados con el lenguaje y su utilización,
y el procesamiento de la información numérica, algo básico para poder contar y realizar operaciones matemáticas. También el lóbulo parietal es conocido como el área sensorial primaria. Aquí es donde los impulsos de la piel, tales como el calor, frío, dolor y tacto, se interpretan. También algunas curiosidades del lóbulo parietal es que en el hemisferio izquierdo del lóbulo parietal es a menudo más activo en personas diestras, ya que este lóbulo se utiliza principalmente en el manejo de simbología de números y letras. En tanto, en el hemisferio derecho tiende a ser más activo en las personas zurdas y ayuda a la interpretación de las imágenes y a las distancias dentro de ellas, como las que existen, por ejemplo, en los mapas. Independientemente del uso de las manos, en las personas no predomina un hemisferio u otro. Usamos ambos lados del lóbulo parietal. En cuanto a las lesiones en el lóbulo parietal, estas lesiones hablan acerca de la multiplicidad de tareas que realizan los grupos de neuronas de esta parte del cerebro. Cuando afecta en la parte del lóbulo izquierdo, puede resultar la aparición del síndrome de Hertzmann, que incluye síntomas como la acalculia, que es la incapacidad adquirida a la hora de realizar los cálculos. La dificultad también, la confusión entre el lado izquierdo y derecho, y agrafia, que sería la dificultad para escribir. Cuando se presenta en el lóbulo derecho, podemos ver la presencia del síndrome de heminegligencia, que es la incapacidad para prestar atención a los estímulos presentes en el lado izquierdo del cuerpo. Por lo tanto, la persona no se da cuenta de este problema, a lo que le vamos a llamar anosognosia, y con este síndrome las personas descuidan totalmente la mitad de su cuerpo. Por lo tanto, no lo peinan, no lo lavan, etc. ¿Bárbara? Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre el lóbulo occipital, que como podemos ver, de entre los 4 lóbulos cerebrales, el occipital es el más pequeño. Y bueno, este se sitúa en el área posterior de la corteza cerebral, que está cerca de la nuca, y ocupa más o menos un 12% del neocórtex, y se conecta a su vez con la corteza visual primaria y de asociación, y con el surco calcarino, que es una circunvolución que se encuentra justo en su interior. Y bueno, se puede considerar que no realiza una función única en concreto, ya que es como una ruta de paso por donde pasan, organizan y se conectan la mayoría de nuestros procesos mentales, ya que el lóbulo occipital, como podemos ver, ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo y que está ubicado entre el cerebelo, el lóbulo temporal y el parietal. Y bueno, este lóbulo está procesando estímulos visuales de forma muy permanente, analizando distancias, formas, colores y movimientos. Y todo aquello que le llega a través de la retina pasa por un centro de análisis y procesamiento, para después enviar toda esta información a la corteza cerebral. Pero sin embargo, para poder ejecutar toda esta información mencionada, debe pasar primero por una serie de áreas visuales, que son 3, como la área visual primaria, o también podemos llamar región 17 de Brodmann. Y bueno, esta está ubicada en la región más posterior del lóbulo occipital, o también conocida como la B1. Y en el caso de que se sufra una lesión en esta región, la persona sería incapaz de ver, porque no podría procesar ningún estímulo a pesar de que su retina y sus ojos estén en buen estado. Luego tenemos el área visual secundaria, o 18 de Brodmann, o B2, y ya esta se extiende desde la corteza preestriada y la infratemporal. Bueno, la primera, además de recibir la información del área visual primaria, se encarga también de estimular la memoria,
y eso quiere decir que se puede asociar los estímulos visuales con otros vistos con anterioridad. Por su parte, la corteza inferotemporal nos ayuda además a reconocer todo lo que vemos. Y la tercera área visual, que también podemos llamar de 19 de Brodmann, o B3, B4 y B5, es la encargada de recibir toda la información de las estructuras anteriores. Y la principal función es procesar el color y el movimiento. Entonces podemos decir que las principales funciones del lóbulo occipital están en regular, coordinar y procesar la visión, participar en los procesos de percepción y reconocimiento visual. Además, nos ayuda a diferenciar los colores y participar también en la elaboración de las emociones y pensamientos. Finalmente, ¿qué podría pasar si se daña el lóbulo occipital? Bueno, cuando alguna área del occipital o de la corteza cerebral se lesiona o afecta por algún tipo de enfermedad o traumatismo, se encuentran síntomas o signos neurológicos asociados con las funciones de esta área en particular. Por tal razón que la persona puede manifestar o presentar alucinaciones, confusiones, dificultad para identificar formas, caras conocidas y hasta déficit en los procesos de habla, escritura, e incluso pueden tener movimientos involuntarios de los ojos. Pero todas estas alteraciones mencionadas pueden ser también productos de tumores, malformaciones, traumatismos y lo que puede llevar a aparición de patologías, como puede ser la ceguera cortical, el síndrome de Wallin y la epilepsia. Bueno, ahora veremos el lóbulo temporal. Y bueno, este lóbulo está ubicado por delante del lóbulo occipital, como podemos ver en la imagen. Y está detrás de las sienes, que se localiza en la lateral inferior del encéfalo, que está como cercano a los oídos. Y este lóbulo se delimita por la región del lóbulo parietal y por la región posterior, que es delimitada con el lóbulo occipital, y la región anterior, que es del lóbulo frontal, ¿ya? Y bueno, él es dividido en dos hemisferios, los cuales son responsables del desarrollo de las habilidades mentales en general. Bueno, por un lado está el lóbulo temporal izquierdo, que es el encargado de controlar todo lo que tiene que ver con el lenguaje y la comprensión. Y el derecho es el que está más vinculado con aspectos de la memoria y el sentido del oído. Algunas funciones de este lóbulo temporal son el reconocimiento de caras y objetos, permitiendo categorizar los diferentes estímulos visuales que se presentan en el entorno. También el desarrollo del lenguaje, ya que alberga el área de Wernicke, que trabaja en conjunto con el área de Broca. Otra función que tiene es en la audición, debido a que alberga la corteza auditiva primaria encargada de procesar la información auditiva. La ejecución de la memoria, teniendo un rol esencial en la memoria auditiva, ya que en esta área trabaja el giro supramarginal en conjunto con el giro angular, vinculando el sentido del oído, pero no con el de la vista, sino que con el del tacto. También establece el equilibrio corporal relacionado con estructuras del oído y la regulación de las emociones, ya que está relacionado con el sistema límbico. Además, también permite integrar la información de otras áreas con las experiencias afectivas. Y su última función sería el proceso de motivación, así como la regulación de emociones o estados como el placer, la ira y la ansiedad. Las consecuencias de algún daño en este lóbulo son, por ejemplo, la sordera parcial o cortical, afasias, problemas de orientación e incapacidad para reaccionar ante los estímulos, problemas para recordar nuevos aprendizajes y asentar nuevas experiencias, o el síndrome de Kluver-Bucy, caracterizado por pasividad, problemas de atención y serios problemas en la regulación emocional.